Sí, ¿no? A ver, bueno, vamos a seguir hablando acerca de modelos de elementos no lineales, ¿no? Ya habíamos dicho que, bueno, inicialmente habíamos modelado las, bueno, primero las resistencias, ¿no? Resistencias lineales. Nos están sirviendo para modelar para rayos, ¿no? Cargadores. Bueno, las clases anteriores. Ahora nos toca ver otros elementos no lineales, justamente, ¿no? Tendría a ser inductancias no lineales, ¿no? Creo que necesito grabar, ¿no? Sí, espera un minuto. Tengo que poner la clave, creo. Sí, voy a poner la clave. Se me olvida eso, ¿no? Ya está. Sí, puedo hacer esto. Recording in progress. Bueno, vamos a seguir con la clase, unidad 4, modelo de elementos no lineales. Como le estaba comentando, tenemos dos grupos principales de modelos no lineales. Primero son las resistencias no lineales, que nos sirven para modelar para rayos, ¿no? Con explosores o sin explosores, en función de sus curvas, ¿no? De actuación, tensión residual, etc. Eso ya lo vimos clases anteriores, ¿no? Ahora nos toca ver inductancias no lineales que justamente nos van a servir para modelar reactores, ¿no? Y también transformadores. Indudablemente, el modelo de transformador o un reactor está sujeto a distintos, digamos, componentes que son adicionados en función del tipo de análisis, ¿no? Bueno, la siguiente clase, que será la siguiente semana, vamos a ver un poco más de detalle para representar un transformador de análisis transitorio, ¿no? Transitorios electromagnéticos. Pero, digamos, todo lo demás es digamos, es estudiado, ¿no? Por ejemplo, tenemos para transformadores, por ejemplo, tenemos impedancias de dispersión, ¿no? Bueno, propiamente son las de las reactancias, ¿no? Por los flujos, reactancias de dispersión. También hemos estudiado las ramas de magnetización, ¿no? Ramas de magnetización, ¿no? Bueno, también tenemos el efecto de las pérdidas Joule, ¿no? O el cobre, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tienes pérdidas por histéresis, ¿qué otros elementos más? No, por histéresis, ¿no? Histéresis, pérdidas por Foucault, ¿no? Foucault, ¿sí? O creo que es Foucault, ¿no? Una pregunta. A ver, ¿cómo se escribe Foucault? Foucault. Ajá, me falta una U. Dos U's. Bueno. Michael Foucault, ¿no? Pero, no, él es otro. Bueno, es un Foucault distinto, es un ingeniero, hace tiempo. Ya. De ahí tenemos toda una serie de elementos, bueno, resistencia o reactancia de dispersión, son elementos considerados por
simplemente los flujos, ¿no? Que están, digamos, o no encierran el otro, los dos devanados, no hay una pérdida ahí, ¿no? Pero se interpreta como un flujo que está, digamos, circulando en inmediaciones, ¿no? De los devanados, conexión de ellos mismos al núcleo. Entonces, claro, todo enteramente tiene que estar en el núcleo. La rama de magnetización tiene elementos que se saturan, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora, ¿no? Las pérdidas Joule, bueno, resistencias podrían ser modeladas en función de la temperatura, y pérdidas por histéresis y Foucault tienen modelos un poco más elaborados, ¿no? Lo que sí nos interesa, al menos ahora, es poder encontrar una curva de saturación, ¿no? Para eh, modelar las ramas de magnetización, ¿no? Curvas de saturación. Tenemos información del fabricante, normalmente valor eficaz, y debemos llevarlo a veces a, ¿no? De por I, eficaces, ¿no? Y el dichoso ATP nos pide flujos por corriente, ¿no? Pero en valores instantáneos. Ahí viene el dilema, ¿no? Porque una curva de saturación, ¿no? Propiamente el phi y el I, pues define una característica, ¿no? Que puedes, bueno, es no lineal, pero podemos linealizarlo en tramos, ¿no? Esa característica debe ser incluida para los modelos de reactores, y modelos transformadores y otros equipos, ¿no? Que tienen inductancias no lineales, ¿no? Entonces, ese es el objetivo ahora. ¿Cómo? Pero primero, estudiar las distintas curvas de saturación y su conversión a valores instantáneos, ¿no? Y de ahí vamos a utilizar el ATP para hacer justamente esa conversión, ¿no? Y se necesita una serie de datos, ¿no? Desde valores por unidad, ¿no? Hasta las curvas eficaces y otras informaciones, ¿no? Para poder obtener las curvas de saturación flujo corriente, ¿no? Que son las que se ingresan recién en el formato de transformadores, ¿no? Información importante para transformadores. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Para la siguiente clase vamos a ver una estructura general de informaciones para transformadores, ¿no? Hay toda una problemática respecto a bueno, si son transformadores monofásicos, hasta que es más simple, ¿no? Porque cuando son trifásicos, tenemos que recurrir a un modelo T, y bueno, hay toda una serie de consideraciones a seguir, ¿no? Eso vamos a ver en la siguiente clase. En clase de hoy, veamos solamente un modelo que puede ser aplicado a transformadores monofásicos, principalmente para obtener las curvas de saturación, ¿no? Bueno, modelo de transformador, esta es la primera parte, digamos así. A ver, saturación en transformadores. La ecuación de flujo magnético en el interior de un transformador no es inmediata debido a la falta de simetría en las trayectorias, ¿no? Siguen caminos que no son fácilmente identificables, ¿no? Entonces, el modelo tradicional de un transformador trifásico se basa en un circuito T con la rama de magnetización a tierra y las otras representando los flujos de dispersión. Acá vemos un modelo T, ¿no? Estándar, el transformador trifásico, ¿no? Entonces, estamos interesados en el estado exacto de la magnetización del núcleo y su nivel de saturación, ¿no? Entonces, esa rama de magnetización que no aparece acá, creo que debería haber puesto una
dibujo más asociado a la magnetización, pero se entiende que tenemos una impedancia, una rama de magnetización que tiene una resistencia, inductancia, y esta inductancia es la que realmente varía, ¿no? Es no lineal. Tenemos un transformador acá ideal, ¿no? Ponerlo bien. ¿Cierto? Y acá tenemos impedancia. No me ayuda, creo. Bueno, entonces tenemos un Z primario, un Z secundario, tenemos un primario secundario, número de vueltas, ¿no? Relación de transformación, y tenemos acá una rama de magnetización, ¿no? Este elemento inductancia es no lineal, ¿no? Es altura, ¿ya? Entonces, estamos interesados en el estado exacto de la magnetización del núcleo y su nivel de saturación. Sí, porque la curva de saturación, ¿no? La relación de flujo, tensión por corriente, ¿no? Genera, digamos, un comportamiento que no es senoidal, ¿no? O sea, produce armónicos, produce una distorsión que probablemente debe ser modelada en los análisis. Eso en un sentido amplio de análisis de transitorios electromagnéticos. O sea, se suele incorporar en los estudios de transitorios electromagnéticos la curva de saturación. Este modelo presenta dudas en cuanto a la correcta distribución de las impedancias de dispersión entre los devanados primarios y secundarios, un problema. Ya en el caso más simple, un transformador de 12 devanados, por ejemplo. Esta incertidumbre aumenta para transformadores más complejos con más devanados, ¿no? Sin embargo, para muchos propósitos, este modelo se usa ampliamente en cálculos que involucran saturación, ¿no? Bien, entonces, vamos a tomar el caso elemental de un transformador con 2 devanados en vacío para establecer las ideas iniciales de saturación, ¿no? O de saturaciones, sin considerar la histéresis, bueno, como se muestra en la figura. Más adelante tengo la figura, creo que está aquí. Ahí está, esa es la figura, ¿no? Bien, a ver, sea el caso elemental de un transformador de 2 devanados en vacío, ¿no? Y habíamos dicho que no considera histéresis, ¿no? Como se muestra ahí en la figura. Entonces, si se impone una tensión, a ver, o flujo sinusoidal, acá estamos hablando de flujo, ¿no? Y aquí está la corriente. Entonces, si tenemos una tensión o flujo sinusoidal, ¿no? Vamos a tener o encontrar una corriente, ¿no? De magnetización no sinusoidal, ¿no? Esta característica común, ¿no? Ante la saturación. Por otro lado, si se impone una corriente sinusoidal, vamos a cambiar el color. Una corriente sinusoidal, entonces se encuentra una tensión no sinusoidal. Tiene esta forma, ¿no? Que tampoco es sinusoidal, ciertamente. No podemos asumir que cualquier corriente no sinusoidal dará lugar a un flujo sinusoidal, ya que en realidad solo hay una forma de onda de corriente no sinusoidal, que es la que se encuentra acá, ¿no? ¿Mm? Que crea un flujo sinusoidal, ¿no? Asociado con el circuito magnético del transformador. Entonces, las condiciones de saturación del transformador están relacionadas con factores económicos, ¿no? En el dimensionamiento del núcleo de hierro y también con los niveles de tensión de la red. Entonces, ¿qué tienen que apreciar ustedes? Bueno, hay
base a estas relaciones de flujos, tensiones, corrientes, un transformador, podemos observar una curva flujo-corrientes, ¿no? Que se satura, o sea, no, las inductancias van variando, ¿no? ¿Mm? Y en función de las cantidades, pues, de corrientes, ¿no? Entonces, hay una región, digámoslo así, bueno, esta es una curva no lineal, ¿no? Pero podemos linealizarla en partes. Entonces, en este primer tramo, ¿no? Segmento, vemos una característica lineal de un comportamiento de inductancia, ¿no? Una inductancia constante. Y este sería otra inductancia, pero que parte de un punto de corriente, ¿no? Este quiebre justamente lo puede dar la forma de onda de la corriente, parece aquí, ¿no? Bueno, y así podemos construir, ¿no? Nuestra curva de saturación. Ahora, existe una necesidad de análisis de ese flujo sinusoidal, ¿no? ¿Ah? Con la corriente distorsionada. Entonces, eso genera armónicos de corriente, ¿no? Que, bueno, se pueden descomponer mediante serie de Fourier y presentan componentes de primera, tercera, quinta, séptima, novena, decimoprimera, decimotercera, etcétera, armónicos. ¿De acuerdo? Entonces, en sistemas trifásicos, estos armónicos necesitan un camino de circulación a través de la red. Y normalmente es eso, ¿no? ¿Cómo cortamos a veces la circulación de algunos armónicos? Bueno, dependiendo de, por ejemplo, si son homopolares, ¿no? Conexiones a tierra, etcétera. Por ejemplo, los armónicos de corriente más significativos para transformadores son del orden 3, 5 y 7, ¿no? Acá, ¿no? Los armónicos de orden 3, que son los homopolares múltiplo de 3, ¿no? Tienen un comportamiento similar a la corriente homopolar, ¿no? Requiriendo retorno a tierra y se favorece su circulación en transformadores que contienen devanados en delta, ¿no? Paran circulando, ¿no? La corriente circulando. Los armónicos de orden 5 y 7 se comportan de manera similar a la secuencia negativa y positiva, ¿no? Respectivamente, sin depender del retorno por tierra. Entonces, lo que tenemos ahora son, tenemos que analizar las curvas de flujo y corriente, ¿no? Y obtener digamos, las curvas de saturación en caso en caso estemos encontrando flujo corriente, ¿no? Tal como se está mostrando aquí. Entonces, estas informaciones normalmente están disponibles por el fabricante, ¿no? Y como dice ahí, a menudo tenemos datos disponibles, normalmente es valores eficaces de tensión y corriente, ¿no? Son obtenidos por cálculos, estudios experimentales, y a partir de ellos que necesitamos calcular, bueno, estamos hablando de tensión corriente, ¿no? Y a partir de ello necesitamos calcular los valores o los puntos de las curvas de saturación, pero en flujo corriente instantánea, ¿no? El mismo ATP también necesita de esta información, ¿no? Y a veces no lo tenemos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el fabricante, ¿no? Y muchos estudios se dedican a obtener datos de tensión corriente valor eficaz. Bueno, acá en la figura lo que tenemos es la curva de saturación que es, digamos, construida usando dos curvas. Bueno, primer segmento que es lineal, y los siguientes segmentos también son lineales, ¿no? Pero tenemos dos condiciones ahí de aproximación. La primera usa una pendiente alfa 1 y la curva 2 usan alfa 2, representando la saturación de la rama de magnetización del transformador, ¿no? Entonces, la pendiente alfa 0 corresponde al tramo con relación lineal entre el flujo y corriente, ¿no? Y el alfa 1 y 2 corresponden a la parte no lineal.
Bien, considere una tensión sinusoidal aplicada a la inductancia, ¿no? A la inductancia variable, ¿no? Entonces, vamos a considerar siempre para nuestros análisis una onda de tensión sinusoidal como esa, ¿no? A la cual le corresponde un flujo, ¿no? ¿Mm? De menos, bueno, se supone que es menos raíz de 2, o sea, estamos hablando de estos valores máximos, B es eficaz, ¿no? Menos raíz de 2B dividido entre omega, ¿no? Coseno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, en vista de esa relación, podemos decir que se obtiene, ¿no? Una relación entre la amplitud del flujo, porque esta es la amplitud del flujo, ¿no? Y el valor eficaz de la tensión, o sea, B, ¿no? De acuerdo con lo siguiente, ¿no? Entonces, el flujo, o la amplitud del flujo sinusoidal, ¿no? Es igual a raíz cuadrada, ¿no? De 2B, o sea, tensión eficaz dividido entre omega, ¿no? Entonces, pareciera que fuera simple la conversión de tensión, o sí, pues de tensión a flujo, ¿no? Que es lo que querríamos, porque aquí, bueno, la tensión está en valor eficaz y nos falta convertirla a flujos, ¿no? Valores de flujo. Bueno, eso es en un comienzo cuando, digamos, estamos todavía aplicando en una región lineal como la pendiente alfa cero, ¿no? Pero conforme vamos entrando a la parte no lineal vamos a requerir hacer algún tipo de cálculo adicional. Bien, nota, para la corriente en el intervalo cero, correspondiente al primer tramo, ¿no? Intervalo cero, esta relación entre el valor RMS y el valor pico se mantiene en raíz de 2, ya que estamos en una región lineal, así es. Bueno, ahí todo está bien, ¿no? Todo está corriendo bien. A ver, un minuto. Veamos la relación entre las corrientes, ¿no? Y los flujos cuando alcanzan el intervalo 1. Entonces, ojo, estamos en el intervalo 0, entonces vamos a ir al intervalo 1. Bueno, podemos tomar esa pendiente, ¿no? El alfa 1, para la curva, por ejemplo. Cuando el segundo tramo de recta introduce una no linealidad, claro, se quiebra, no es la misma pendiente, es otra, haciendo la aproximación del segundo segmento lineal, pero produce una no linealidad finalmente. Y la corriente pasa a estar compuesta por arcos sinusoidales. Entonces son dos, es una representación en la corriente, ¿no? Sobre dos tramos, y se establece una relación entre flujo y corriente con estos tramos. En un intervalo cero, ¿no? Eh, y es en función de phi, ¿no? Y bueno, tenemos una corriente, aquí está el flujo, ¿no? Flujo, extensión. Entonces, desde 0 hasta I0 tenemos un comportamiento de F0, ¿no? Ya, pero como lo estamos linealizando, ¿no? Decimos que, bueno, ahí la corriente es igual a alfa 0 flujo, ¿no? Entonces estamos usando una pendiente alfa 0. Y en el intervalo 1, este es el 0, ¿no? Cuando le han puesto 0. El intervalo 1, mi lápiz no me ayuda. Es en el intervalo 1, ¿no? Donde la corriente es mayor que I0, tenemos que la corriente es igual a I0 más alfa 1
el flujo menos el flujo cero, ¿no? Que es en este punto. Entonces, este punto es crucial, ¿no? Como también es el origen, ¿no? Origen, ¿no? Ese punto y este otro punto que también debemos determinar, ¿no? Para esa curva flujo corriente. Ya eso lo tenemos que obtener de la curva de arriba, ¿no? Supongamos que nos dan la curva flujo por corriente a través de los puntos, bueno, eh, flujo 0, corriente 0, flujo 1, corriente 1, ¿no? Casi nos están dando todo. Y queremos obtener la curva, o sea, queremos obtener la curva de arriba, por ejemplo. B0 y 0, B1, corriente 1. Entonces, B0 y 0, B0 y 0, B1 se obtienen a través de las relaciones simples de amplitudes y valores RMS para cantidades sinusoidales, ¿no? Sí, pareciera simple, ¿no? Entonces, también se puede aprovechar las condiciones de simetría actuales y obtenemos el valor eficaz en este intervalo de 0 a pi medios, ¿no? En teta, que es netamente sobre bueno, una onda periódica, podemos simplificar el valor eficaz al cuadrado, ¿no? Aparece aquí, ¿no? La definición. De esta forma podemos calcular fácilmente la corriente eficaz I1, ¿no? Que es la que nos estaría faltando, ¿no? Acá, porque estas de acá provienen de una relación lineal, ¿no? Bueno, lo anterior es inusual, ¿no? Pero puede darse y es más simple, tener las ecuaciones de flujo corriente y instantáneas y pasarlas a tensión corriente eficaz. Realmente lo que ocurre es al revés, que nos dan siempre las ecuaciones de tensión corriente eficaz y debemos obtener las ecuaciones de flujo corriente, ¿no? Instantáneo, ¿no? Ese es el problema. Veamos ahora el problema inverso y más frecuente, cuando se dan los valores eficaces, ¿no? I0, B0, I1, B1, ¿no? Y se quieren obtener los valores correspondientes, ¿no? O sea, I0, Φ0, que bueno, se podría obtener rápidamente, pero los valores más complicados son el Φ1, o sea, flujo 1 y eh, corriente 1, ¿no? El problema consiste en determinar la pendiente de la curva en el intervalo 1, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, este es el intervalo 0, este es el intervalo 1, ¿no? De forma que la corriente I1, esta corriente acá, obtenida, ¿no? Tenga el valor eficaz I1, ¿no? Ya, ese es el detalle. Entonces, claro, el cálculo requiere de la resolución de una ecuación de segundo grado, ¿no? Polinomio de segundo grado. Eso lo vamos a ver más adelante. Para hacer esta conversión, algunas referencias adoptan la regla de integración trapezoidal en forma recursiva. Puede ser, ¿no? Sin embargo, resolveremos el problema aplicando la definición del valor eficaz con la pendiente alfa 1 como incógnita, ¿no? Que es la única información que nos estaría faltando, ¿no? Bien, entonces, ese alfa 1 pues es lo que estamos definiendo aquí, ¿no? Son los dos intervalos, ¿no? El I1 es alfa 0, sí, ¿no? El flujo. Y el intervalo es el intervalo 0. El intervalo 1 tiene pues la pendiente alfa 1, ¿no? Que depende del flujo y el flujo 0, ¿no? Corriente 0. Esto es lo que nos estaría importando. ¿Sabes? Estaría siendo complejo, ¿no? Su cálculo. La curva puede estar compuesta, ¿no? Por varios tramos de recta, pero se supone solo dos tramos por simplicidad y para explicar el procedimiento, ¿no? Una amplitud de flujo aplicada, o sea, un flujo 1, en el límite de intervalo 1 tenemos, ¿no? Que con el extremo del intervalo 1 tenemos, ese flujo es flujo 1 seno teta, ¿no? ¿Mm? Entonces con flujo 0 y la corriente 0, ¿no? Ese es otro punto,
obtenemos lambda 0. Ese es fácil porque acá puedes obtener la pendiente, ¿no? Alfa 0. Quedando la expresión actual en el intervalo 0 como. Bueno, recuerdan de que en el primer intervalo 0 era i igual a alfa 0, el flujo, ¿no? Flujo. Ponerlo bien. Flujo, ¿no? Entonces, si el flujo es flujo 1 seno teta, tengo alfa 0, flujo 1 seno teta. Y para el intervalo 1, teníamos lo siguiente, ¿no? Que i es igual a i0 más alfa 1. Bueno, todo esto es flujo, ¿no? Menos flujo 0, ¿no? Bueno, vamos a obtener, mediante la definición del valor eficaz, ¿no? La corriente I1. Entonces, corriente I1 al cuadrado es igual a, bueno, son dos intervalos, ¿no? Uno de 0 a teta 0, ¿cierto? Que está asociado a I0, pone, ¿no? Corriente I cuadrado más teta 0 hasta pi medios corriente I al cuadrado. Es una iteración, ¿no? Respecto a teta, donde teta 0 delimita las dos partes de iteración. Viene dado por, bueno, el teta 0 sí lo podemos obtener, ¿no? Bueno, con esa relación de los teta 0 es arco seno de el flujo 0 dividido entre el flujo 1. Es un valor que sí lo tenemos, como también alfa 0, ¿no? También teta 0, alfa 0 con anterior, ¿no? Y tenemos una relación de la tensión I1 eficaz cuadrado, ¿no? Entonces, en el intervalo de 0 a teta 0 se tiene la expresión para el cuadrado de la corriente, I cuadrado, tengo alfa 0 cuadrado, pi 1 al cuadrado, seno, seno teta al cuadrado, ¿no? ¿Qué sería esto al cuadrado? ¿Cierto? Nada más. De manera similar, entre teta 0 y pi medios, ¿no? Que es vamos a suponer que es, como hemos dicho, un senoidal y que estamos obteniendo informaciones para el primer medio ciclo. Entonces, finalmente tenemos que la corriente I cuadrado es igual, ¿no? Esto al cuadrado, ¿no? I cuadrado, ¿no? Más 2i0 alfa 1, flujo 1 seno teta menos flujo 0 más alfa 1 cuadrado y bueno, toda esta otra expresión, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es obtener alfa 1, que es la expresión para completar, digamos, el modelo, saturación y los intervalos de definición, ¿no? De la curva. Entonces aquí tenemos alfa 1 y acá es alfa 1 al cuadrado, ¿no? Si tiene esta ecuación cuadrática. Entonces en esa ecuación cuadrática tenemos los coeficientes, ¿no? Ya va en integración, ¿no? ¿Ah? Claro, todos los que están acompañando aquí, ¿no? Para ponerlo todo en función de las corrientes eficaces, ¿no? Ya haces la integral completa, ¿no? Entonces, x es igual a la integral de teta 0 hasta pi medios, ¿no? Y va toda esta expresión que era, lo que es ese término aquí, ¿no? Pero ya el 1, no, si está al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, es la definición de valor eficaz, ¿no? Bueno, y es el término que acompaña alfa 1, ¿no? Y z es el término, bueno, este acumula todas las constantes, que, con los valores que no dependen de alfa 1, ¿no? ¿Ya? Ustedes lo verifican, ¿ok?
Bueno, hay una propiedad aquí, ¿no? Los coeficientes X, Y y Z se calculan fácilmente si sabemos lo siguiente, ¿no? Que la integral de seno al cuadrado teta, ¿no? Respecto de teta es igual a 1/2, teta menos seno de doble teta dividido entre 2. Entonces, eh, se resuelve y justamente obtenemos el valor que nos interesa de alfa 1 y con alfa 1 podemos calcular el valor de I1. Pues realmente los valores más fáciles de calcular son la corriente I0, el flujo 0 y el flujo 1. No así la corriente 1, ¿no? Instantánea, que es la más compleja. Eso se obtiene aquí. Bueno, nota, cuando la curva de flujo por corriente está compuesta por tramos, vas a extender los resultados anteriores a los demás tramos existentes. Y acá se ha simulado solamente esos dos tramos. Recapitulando, hay un modelo justamente sobre pi medios que nos interesa, que es este acá. Donde habíamos tomado dos formas, ¿no? De quiebre, o sea, esta primera y sobre esta, bueno, vamos a ir por la curva A, ¿no? Que era la aproximación que estamos tomando. Son esos dos tramos, ¿no? Los que nos están definiendo, o intervalos que están definiendo la curva de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, la parte del proceso inverso, o sea, de tensión corriente eficaz a flujo corriente instantáneo es importante para los modelos de reactores, transformadores y demás. Ese procedimiento nos hace ver de que pues necesitamos resolver finalmente un sistema como este, ¿no? Está bueno, esto lo pueden poner en valor eficaz, es la integral, creo, ¿no? Es lo que han hecho acá, pues, con las integrales de teta 0 hasta pi medios, y en algunos casos de pi de 0 a teta 0 y de teta 0 a pi medios, ¿no? Entonces, eso en función de los intervalos que se estén señalando ahí, ¿no? Bueno, entonces, acá tengo un ejercicio, creo, para ello, ¿ya? Déjame ver, ¿ya? Un minutito. Voy a dejar compartir, ¿no? ¿Ya? ¿Se ve la pantalla o no? Ya. Ya, ejercicio 23. Bien, un transformador monofásico presenta una curva de saturación, acá debe ser en valores eficaces, tensión y corriente, ¿no? Obtener la correspondiente curva flujo por corriente en valores pico o instantáneos, ¿no? ¿Mm? Se consideran los siguientes datos de la curva con dos tramos rectos, ¿no? Obtenido de la referencia siguiente. Bueno, nuevamente Dommel, ¿no? Tiene una publicación del año 86, Harmonics from Transformer Saturation, que explica justamente el método que estamos siguiendo y el método que usa ATP para hacer esa conversión, ciertamente. Ya, entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, primero en esa publicación ustedes van a ver un ejemplo sobre un transformador, ¿no? Tiene valores base de 635.1 kV y de 50 MVA, ¿no? Tenemos también las curvas tensión corriente, pero en valores por unidad, pero eficaces, ojo. Entonces, el primer punto es el 0,0, ¿no? Aquí está. Esta es tensión y corriente eficaz, ¿no? El segundo punto es 0,9 tensión y corriente 0,0056 en P1. Y el tercer punto
es 1 y en tensión, ¿no? RMS, pero por unidad, y las corrientes están en RMS por unidad, bueno, otro valor es 0.0150, ¿no? Aquí están todos esos puntos, ¿no? Que hemos obtenido. Para nosotros, pues el B0 es 0.9, el B1 es 1, ¿no? El B0, el B1, y la corriente 0 es 0.0056 y la corriente 1 es 0.0150, ¿no? Las tensiones eh, y corrientes están en valores eficaces, pero por unidad. Pero necesitamos saber los valores base, ¿no? Eso es lo importante. Eso mismo necesita ATP, ¿no? En la rutina saturation, ¿no? Informaciones por unidad del sistema para poder hacer la conversión, si no, no lo haría. Entonces, sigue el mismo, bueno, realmente es la referencia para un cambio de curva de saturación, ¿no? Que usa ATP y usan toda una serie de programas, ¿no? El paper de Dommel, ¿no? El paper que se muestra ahí en esa referencia. De acuerdo. Ya, pues, ¿qué hacemos? Bueno, el ejercicio, pues es simple, ¿no? A ver, primero que nada, habíamos dicho de que los flujos no eran proporcionales a las tensiones eficaces. Y habíamos supuesto tensiones sinusoidales, y por eso teníamos esta expresión, ¿no? Entonces, el flujo cero puede ser calculado directamente, de B0, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de B0 dividido entre omega. ¿Ya? Esto nos da 2144.22, creo que es Weber, creo que es voltios segundo, ¿no? ¿Ya? Y el flujo 1 pues sería directamente, pues, la raíz cuadrada de 2 B1 dividido entre omega, ¿no? La corriente I0, ya tenemos entonces flujo 0, flujo 1, y la corriente 0, pues también vendría a ser directamente la conversión a valor eficaz de la corriente I0 mayor, ¿no? Entonces, claro, si esta I0 mayor está en por unidad, multiplicamos, bueno, primero para valor pico instantáneo es raíz de 2 por lo del eficaz, pero este eficaz está en por unidad, entonces multiplicamos por la corriente base, ¿no? Esta corriente base, imagino que van a preguntar, ¿no? Que es distinta a las que normalmente se usan para este potencia, porque como es un transformador monofásico, no tiene el término raíz de 3. Ojo. Ya, ahí tenemos la corriente I0, ¿no? Con eso pareciera que tenemos todo, pero nos falta la corriente I1, y ese es el mayor problema aquí, ¿no? Bueno, entonces para calcular la corriente I1 tenemos que calcular alfa 1 primero. Y ahí para calcular alfa 1 tenemos que armar la ecuación cuadrática, ¿no? Teta 0 lo encontramos a partir del arco seno de phi 0 dividido entre phi 1, ¿no? O sea, relación de los flujos. ¿Ya? De ahí, alfa 0, ya, el primer tramo creo que es corriente, alfa 0, flujo, ¿no? Entonces, ese alfa 0 debería ser, eh, a ver, un minutito, justo me parece que me están llamando, un minuto.
Ya vamos a seguir. Caramba, me están llamando. Ya, ese alfa cero, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos pues la pendiente, ¿no? La relación entre flujos y corrientes, ¿no? Entonces, ¿la corriente es de cuánto? ¿Mm? La corriente I0. A ver, yo creo que puedo hacerlo con mi celular, ¿no? Punto 625, ¿no? O perdón, 0.6235, ¿no? 35 entre el flujo cero, ¿no? Que es 2144, ¿no? Punto 22. Ya eso me da 2.9 por 10 a la menos 4. Sí, ahí está. Es correcto, ¿no? Ya, check. Bueno, la ecuación cuadrática se monta aquí con los términos x, y y z, ¿no? Y bueno, esto lo podemos calcular ya que tenemos toda la información de flujo 1, el flujo 0, tenemos teta 0, ¿no? Bueno, esto creo que requiere un programita, ¿no? Pareciera, pareciera. A ver cómo lo hacen. Ujú. No, la corriente, bueno, pero es el dato también que tienes, ¿no? Por eso que es yo todo eficaz. Bueno, entonces, la corriente I1 instantánea es la que tenemos que calcular, pero primero tenemos que calcular el alfa 1, ¿no? La otra pendiente. Entonces, el alfa 1, aquí, ¿no? Tenemos alfa 0 y aquí es alfa 1. El alfa 1 es 0.008815 y a partir de eso, ¿no? Aplicando al punto máximo a teta igual pi medios, que habíamos dicho que era una forma de onda así, ¿no? Algo así, ¿cierto? ¿Cierto? Algo así. Hasta acá, ¿no? Entonces, en teta igual pi medios, tenemos lo siguiente, ¿no? La corriente es igual el I1 es igual a I0 más alfa 1, el flujo 1 menos flujo 0. Bueno, reemplazando, porque ya tenemos el alfa 1, tenemos 2.72372 amperios, que es justamente el valor acá, que nos faltaba. Y ya tenemos justamente nuestra curva flujo corriente instantánea, obtenida desde la tensión corriente eficaz, ¿no? Entonces, esos son los datos iniciales. Entonces, supuestamente ATP debe hacer eso, nos lleva a estos valores. Si se dan cuenta, son los que hemos visto, ¿no? Pista 2.7238. Eso es lo que hizo Domel en su artículo, ¿no? Bueno, nosotros está muy parecido. Muy parecido. ¿Qué les puedo decir? Ya. Entonces, mejor de compartir. ¿Ya se está viendo? Sí, ¿no? Sí, se ve, profe. Ah, caramba, esa vocecita, están durmiendo. Bueno. A ver, modelo de saturación con ATP. Ya todo lo que les he dicho se aplica pues al ATP, ¿no? Es lo importante. Se expone. Bueno, a ver, modelos que usan saturación, ¿no? Saturación en inductancias no lineales modeladas con ATP. Los transformadores usan un modelo para transistores donde el principal elemento viene a ser la rama de magnetización, efectivamente. Porque los demás son modelables. Parámetros concentrados, esa es la parte no lineal, ¿no? Bueno, esa rama de magnetización, la cual comúnmente se modela como una curva de saturación. La curva de saturación es no lineal y comúnmente es entregada por los fabricantes en valores eficaces. Ahí está.
Entonces, para los modelos de transformadores ATP se requiere curvas de saturación, de flujo, corriente, valores instantáneos. Entonces, la conversión de la curva de tensiones, ¿no? Corrientes eficaces a flujo, corriente, valor instantáneo. ¿Es fácil? Sí. Bueno, hay unas premisas de cálculo, son casi similares a las que hemos visto ahora en el material, ¿no? Las histéresis y las pérdidas Foucault son despreciables. Uno, las resistencias en los devanados son despreciables también. Y si la curva flujo corriente fuese generada punto a punto de intervalos, ¿no? En los cuales la interpolación lineal es aceptable. Que es bueno lo que hemos venido haciendo, ¿no? Flujo corriente, ¿no? Podemos tener más intervalos, ciertamente, ¿no? Ese es lo bueno, tener la herramienta de ATP para todo esto. Bien. Entonces, las rutinas en ATP, ¿no?, que podemos utilizar para esa conversión, pues, son justamente es esta de acá, las que están en las rutinas de apoyo, las rutinas Satura. ¿Ya? ATP tiene una rutina de soporte para calcular la curva flujo corriente, valores instantáneos a partir de la curva tensión corriente, valores eficaces. La salida viene a ser una lista con los datos que serán incorporados al archivo de datos ATP. O sea, esa lista, tranquilamente ustedes la pueden copiar y pegar para las informaciones que van a necesitar dentro de transformadores, reactores y todos los elementos de instancia no lineal, ¿no? Están preparados, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué tiene esa rutina Satura, no? Bueno, la rutina Satura presenta la siguiente estructura general. El begin new data case es siempre al inicio de un archivo. Satura es para referirse a la rutina. El dollar erase, bueno, creo que borra unas informaciones en memoria del ATP y bueno, nos pide siempre colocarlo. De ahí hay un bloque de especificaciones en por unidad. De hecho, tenemos que llenar acá la frecuencia, llenar la tensión, base, creo que es la potencia base, y algunas informaciones más. ¿Verdad? Y aquí está el bloque de informaciones de la curva, ¿no? Que son B eficaz y corriente eficaz, ¿no? Claro, aquí también tenemos otro bloque, el punch, donde creo que es fuerza para otro modelo de saturación. Eso no lo vamos a usar. Ahí el blank card, el ending all saturation cases es cuando termina todo. Los casos de saturación, porque pueden ser varios. Y el begin new data case, bueno, es otra para cierre, y este es el blank, cierre de todos los casos. Bueno, ni modo, pues hay unos protocolos de cierre del mismo archivo. Es eso, no hay más. Es tan igual como en el caso de line constants, tiene una estructura propia, ¿no? Para poder integrar los datos y finalmente producir los modelos de línea de transmisión. Acá también, para hacer la conversión de curvas, ¿no? De saturación. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, ustedes tienen que utilizar por ejemplo, el archivo, pero con espacios y verificar las columnas asociadas a cada una de estas formaciones, ¿no? El bloque de especificaciones por unidad, como les dije, tenía información de valores por unidad. Tenemos frecuencia, ¿no? Tenemos la tensión base, potencia base, el punch y el cut third, que es, bueno, ese sí no lo usamos. Creo que se pone cero nomás. Bueno, y el punch no es usarlo, pues, porque no usa ningún tipo de distinto de saturación, etc. Este no se usa, imagino estar en cero, y lo demás, esos tres sí. Frec es la frecuencia en Hertz del sistema de la fuente de tensión senoidal, dependiendo de las pruebas, ¿no? Porque las pruebas son fuentes senoidales, como hemos dicho.
La tensión base, ¿no? Ojo, es de fase, ¿no? ¿Ok? En KB. O sea, si tienes un sistema trifásico, tienes que llevarlo a fase. Y la potencia base también es potencia base fase. En MBA. El E-punch, bueno, es parámetro de control para salida de tipos, características, flujo corriente, cero es ninguna, o vacío también sería ninguna, y uno es forzada, pero provista en el bloque dollar punch, o sea, en este bloque, ¿no? Bueno, aquí tendrías que incluir, y hay una serie de informaciones que debes ingresar. Sugiero que no, pues tampoco estás fabricando algo muy particularizado, ¿no? Ya, el cutter es ponlo en el cero nomás, suficiente, ¿no? El 1, curva completa y más, no es necesario, solo va información en cero. Es un parámetro de control para salida, ¿no? El tipo de salida. Bien, el bloque de informaciones de la curva tensión corriente viene a ser lo siguiente, ¿no? No sé si se ve, pero yo sí veo. Acá está. Entonces, desde 1 hasta 16 tenemos, bueno, acá sí está. Este documento es antiguo, acá, la pena. Pero aunque no lo crean, lo antiguo que sirve más. Ahora lo actual sí, bueno, no sé qué tantos errores podemos tener, pero ya, este es, a ver, la próxima voy a resaltar un poquito más. ¿Eh? Ya, corriente RMS, tensión RMS, ambos están en por unidad. Y desde 1 hasta 16 ingresas la corriente y desde 17 a 32 ingresas la tensión. ¿No? Entonces se especifica lo siguiente. Claro, de la curva, tensión corriente, ¿no? El IRMS es la corriente por unidad de la curva tensión corriente valores eficaz. Y BRMS es tensión por unidad de la curva tensión corriente en valor eficaz. Cuando generas la lista, los datos deben terminar en 9999 puntos, ¿ya? Ok, entonces, tengan en cuenta eso, ¿eh? Mejor le pongo acá unas comillas. Mejor le pongo unas comillas. Comillas. Para referirse al punto, ¿no? A veces el ATP necesita de poner uno punto, ¿no? Para referirse a lo decimal. Bueno, entonces esa lista de valores de tensión corriente de la curva de saturación termina en esa etiqueta de 9999, ¿no? Entonces el programa va a entender que ahí termina la lista, ¿no? Y no, para no producir error, ¿no? Claro. Ya. Entonces, ya. Ya. A ver. Conversión de curva de saturación con ATP. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Vamos a obtener la curva flujo corriente valor instantáneo, considerando los siguientes datos de la curva tensión corriente valores eficaces. Tenemos esos datos, ¿no? Este porcentual significa por unidad, siempre, ¿cierto? Es porcentual por unidad. Entonces, si quieres convertir, o sea, tener el valor en por unidad, ¿no? Pues multiplica por 10 a la menos 2. Y listo, ¿no? Ustedes ya saben eso. Asuma los siguientes valores base de un transformador. La tensión eficaz base es 230 dividido entre raíz de 3. Entonces parece que es un transformador monofásico, pero que está conectado en un sistema trifásico, ciertamente, ¿no? Claro, es un banco, bueno, un transformador monofásico que en un arreglo, digamos, puede producir un transformador trifásico, ¿no? Ya.
Entonces 230, que es la tensión de la red trifásica, dividido entre raíz de 3, KB. Y la potencia, como es un transformador trifásico, de una fase sería un tercio. El completo es 100, parece. 100 MVA dividido entre 3, es la potencia base. Ojo, el base siempre es referido a una fase, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces lo que ustedes van a hacer es esto, construir este pequeño archivo, ¿no? Entonces se ve pequeño. Bueno, begin new data. Aquí está el dollar erase. Y aquí está el saturation, ¿no? De ahí tenemos las, bueno, los valores. Este es el bloque de especificaciones por unidad, ¿no? El valor por unidad, ¿no? Por unidad. La frecuencia es 60 Hz, 60 Hz. La tensión base es 132.79, que es 230, ¿no? Aquí está, pero 230 dividido entre raíz. ¿Qué más tenemos? La potencia base es 100 entre 3, ¿no? 66.667. Y este cutter lo ponen en 0, ¿ya? Es suficiente, el punch no le ponen nada. Es más, porque abajo tampoco no están definiendo ese bloque. Entonces, el siguiente bloque sí son las informaciones, ¿no? La curva tensión corriente, valor eficaz, ¿no? Entonces, ojo, tienen que llenarlo ahí en esos espacios, ¿no? Sin salirse de esos límites, ¿no? Y aquí está, 0.005, 0.008 y así, en adelante. Y se tiene pues la información acá de estas corrientes, la corriente eficaz, y aquí es la corriente, perdón, la tensión eficaz. Entonces, ¿cuántos puntos son? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando ustedes ejecutan, ¿no? La rutina Satura, ¿no? De saturación, bueno, yo le he puesto un nombre Satura, ¿ok? Satura.atp, ¿no? Entonces, ustedes editan el archivo como quieran, después le dan correr, y la información va a salir en el list, ¿no? En el del list ustedes pueden encontrar lo siguiente cuando ejecutan correctamente la rutina, ¿no? Puede ser que tengan algún problema en espacio o en cómo van llenando las informaciones, puede salir errores y pues, revísenlo, ¿no? Pone que no tiene que salir errores, tiene que salir limpio, ¿no? Los resultados de ATP. Entonces, bueno, acá ¿qué ha hecho? Acá ha hecho, igual que en los casos anteriores de ATP, hace una revisión de todos mm, los bloques, ¿no? Acá es un marcador de nuevo dato, ¿no? Acá, este erase, creo que, me imagino debe borrar información de memoria que debe guardar este ATP, ¿no? Imagino que es para poder evitar algún problema con las variables, ¿no? Entonces, aquí se llenan justo los bloques misceláneos de especificaciones PU y los demás curvas eh, tensión corriente, ¿no? Entonces, finalmente tenemos esta solución, que es justamente la corriente en amperios y el flujo en volts por segundo, ¿no? Voltios segundos. Instantáneos, ¿no? Y esta es la curva que nos sirve, pues. Esta es la curva que debe entrar en el modelo de transformador, ¿no? Entonces, antes ustedes armen su eh, modelo de transformador en ATP, tienen que ingresar la curva de flujo corriente. ¿De acuerdo? Entonces, la curva flujo corriente, ¿no?
ustedes también podrían comprobarla. Y al final del archivo list, ¿no? Tengo eso. Al final del list, ¿no? Hay un archivo con el mismo nombre, bueno, el nombre que ustedes le han puesto a su archivo ATP, pero con extensión list, ¿no? Es el que tiene todo esto, ¿no? Acá debía haberle puesto, es Satura, le puse, ¿no? Satura. Este debe ser satura.list. Entonces, al final también tenemos lo siguiente, ¿no? Hace un chequeo. O sea, ¿qué significa? Que, bueno, hace el cálculo inverso, ¿no? Para verificar efectivamente si puede reproducir la otra curva, ¿no? La curva inicial de corriente por unidad, ¿está? Y las tensiones por unidad, ¿no? Bueno, también lo hace, ¿no? De acuerdo. Ya, pues. A ver, creo que me he quedado acá. A ver, a ver. Ya, vamos al material de... Solo nos quedamos. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Sí? Ya, ya, listo. Ya, pues, al final ustedes ya tienen armada la curva de saturación. Entonces, pueden tener características de flujo, ¿no? Como también flujo concatenado, que está apareciendo en esa figura, ¿no? En función de la corriente, el valor instantáneo. ¿De acuerdo? Bien, pero nos interesa también algunos cálculos de integración trapezoidal, ¿no? Indudablemente el MTP o el ATP proviene justamente de todo lo desarrollado por Dommel mediante el método de integración trapezoidal y los elementos específicos como estamos estudiando transformadores, pararrayos y otros más, líneas de transmisión, podemos modelar toda una serie de elementos. Todo eso tiene que ponerse o modelarse, ¿ya? Acorde a las reglas de integración trapezoidal, ¿no? Así es. Bueno, en el caso de resistencia parecía más simple, ¿no? Pero en el caso de las inductancias no lineales, un poquito más laborioso, ¿no? Claro, todo eso lo hace ATP, ¿no? Ustedes ingresan los datos y todo y hacen enter y, bueno, ejecutan el programa, perdón, el archivo de datos, el programa ATP, y encierra todas esas informaciones que ustedes no ven, pues, ¿no? Ustedes piensan que ya nadie debe estudiar eso, ¿no? Bueno, no es así, ¿no? Es complejo, sí, tiene toda una serie de modelos, pero de hecho, eh, todas las informaciones que usan los modelos y demás son informaciones valiosas para nosotros para entender cómo se construyen de forma, digamos, estructurada los modelos, ¿no? ¿Mm? Bueno, a ver. En las redes eléctricas tenemos elementos inductivos no lineales asociados a las ramas de magnetización de transformadores y reactores. Claro. Entonces, vamos a abordar el caso de un solo elemento inductivo no lineal, que es este de aquí. Presente en la red. ¿Qué quiere decir? Que, ¿ya? Así igual que en el caso de las resistencias no lineales, si teníamos más de un elemento no lineal, bueno, en este caso inductivo, ¿no? Se tenía que resolver mediante algún método iterativo. Pero en este caso también, ¿no? Se puede usar un método iterativo Newton-Raphs. Pero bueno, eso ya lo tiene cargado el mismo programa, el ATP. Un programa muy robusto, ¿no? Con todas esas variantes. ¿De acuerdo? La solución con elementos resistivos no lineales puede ser bien conducida por el método de compensación que habíamos hecho, ¿no? El Thevenin, ¿no? Calculamos un Thevenin y sobre eso hacíamos
Bueno, esta es la característica, ¿no? Creo que de corriente tensión, ¿no? Era algo así, ¿no? Pues teníamos que hacer unos cortes por acá, ¿no? Para saber dónde estaba operando el sistema. Bueno, bien, porque se tiene una relación no lineal entre la tensión y corriente. Sí, no lineal, ya lo sabemos. Y toda la ecuación se realiza alrededor de esas variables, ¿de acuerdo? En el caso de elementos inductivos, se pone no lineal, ¿no? El problema no lineal requiere un tratamiento previo de las variables, ¿sí? Acá no estamos hablando ya de tensión corriente, sino podemos estar hablando ya de enlaces de flujo corriente, ¿no? O flujo corriente, que era el fin. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento no lineal está conectado aquí al sistema. La función está en función de la corriente, ¿no? Y bueno, tenemos una corriente entrando I, KM, y una tensión desarrollada en los nodos K y M, ¿no? Donde se conecta el elemento no lineal. En este caso no es una resistencia no lineal, sino es una inductancia no lineal, ¿no? Que se puede ver justamente con la relación entre enlace de flujo y corriente. Entonces, ser el elemento inductivo no lineal siguiente, ¿no? Tenemos enlace de flujo de KM, ¿no? Que vendría a ser el phi, perdón, la función, en función de las corrientes, ¿no? Y la corriente que pasa por el elemento es la corriente IKM. Entonces, la relación entre flujo concatenado y la tensión viene dada por la integral. Bueno, esta es una integral que relaciona justamente enlaces de flujo, ¿no? Y la tensión, ¿no? Entonces, podemos aplicar la regla trapezoidal sobre la integral, ¿no? Transformar la integral en un trapecio, ¿no? Y su área justamente vendría a ser parte del ecuacionamiento o reglas de integración trapezoidal. Entonces, lambda km en t es igual a un lambda km tiempo anterior, ¿no? Más, y acá tenemos delta t medios, ¿no? Del trapecio, ¿no? Una información de diferencia de tensiones, ¿no? Entre K y M, y otra diferencia de tensiones de K y M, pero del instante anterior, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se vería esto, no? Creo que es un punto acá. A ver, T menos delta T sería un T, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cierto? Bueno, como el intervalo delta T es pequeño, podemos asumir que es una cosa así, ¿no? Voy a hacerlo más curvo, ¿ya? Bueno, que estamos aproximando con un trapecio, parece ahí, ¿no? Entonces este es delta T, ¿no? Delta T, ¿no? Y aquí están los dos puntos, que justamente son los asociados, ¿no? A nuestras variables de integración. Este sería, bueno, esta notación no nos ayuda, era BKM, ¿no? P, y este era BKM, perdón, este es T menos delta T, ¿no? Y aquí es T, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la semisuma, ¿no? De las bases multiplicado por la altura, que sería un delta T, ¿no? Es el área de ese trapecio. ¿Cierto? Bien. Entonces, lambda KMT es igual a, bueno, obtenemos informaciones
en T, ¿no? Tendría que ser esta de acá, más H. Este H es como un término histórico, ¿no? En este caso no es de corriente, sino es un término asociado a los enlaces de flujo, ¿no? Y ciertamente el enlace de flujo tiene cierta relación con las corrientes, ¿no? Por eso que lo hace. A ver, HT menos delta T. Y este HT menos delta T, ¿qué es lo que tiene? Bueno, a ver, debe estar agrupando lo siguiente, ¿no? Debe estar agrupando este término, que es el periodo anterior, y este otro término. La diferencia de PK y BM, en T menos delta T. Entonces, aquí está ese término histórico. HT menos delta T es igual a lambda KMT menos delta T. Y delta T es medios BKT menos delta T menos BMT menos delta T. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que vamos a seguir, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar 1 en 3. ¿Qué es 1? ¿Qué es 3? Bueno, 1 es justamente la curva, ¿no? La curva lambda KM, que está en función de corrientes, ¿no? Y eso vamos a igualarlo acá con 3. Estos dos, igualarlo. Bueno, eso nos da lo siguiente, ¿no? Si se dieron cuenta, es BK menos BM, ¿no? Aquí está BK menos BM. Y tenemos el término, el, a ver, ¿dónde está? Ya. El F está reemplazando justamente, a ver, ¿qué término? Este, ¿verdad? El lambda, ¿no? Es menos HT menos delta T, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Estamos despejando BK menos BMT, ¿no? Esto de acá, que vendría a ser lambda KMT, que vendría a ser F, este vendría a ser igual a FI, ¿no? FI menos H, término histórico, ¿no? HT menos delta T, por 2 y dividido entre delta T, ¿no? Es igual a BK menos BM. Está, BK menos BM, 2 sobre delta T, FI menos HT menos delta T. Y todo esto lo hemos puesto en función de otra variable. Bueno, estamos utilizando F1, ¿no? F1i reemplaza todo eso. 2 sobre delta T, FI menos HT menos delta T. Entonces se obtiene una relación entre tensión y corriente, ¿no? Simplemente desplazando en cada paso de integración la curva de flujo en el valor. ¿Por qué dicen desplazando? Porque miren, las tensiones nuevas las obtenemos a partir de desplazar la curva, ¿no? De flujo concatenado con este término histórico. Bueno, que lo podemos calcular cada paso, ¿no? Y reescalando todo, el resultado final en 2 por, o sea, multiplicando por 2 por 2 sobre delta T, ¿no? Entonces, el problema se puede tratar de manera análoga al caso resistivo discutido anteriormente, ¿no? Es decir, al final, todos los modelos siguen siendo eh, resistivos, ¿no? A pesar que es una inductancia, se puede modelar como conductancia, resistencias, con fuentes históricas, ¿no? Términos históricos. ¿De acuerdo? Bueno, yo tengo que preparar el, ¿cómo se llama? Tengo que preparar las pruebas para más rato. Entonces, yo creo que la clase de hoy hasta aquí nomás va a llegar, ¿no? También para que estudien. Cualquier consulta pueden hacer. ¿De acuerdo? Ya. A ver, la clase de hoy simplemente era para comentarles acerca de esa rutina de conversión de curvas, ¿no? De esa
saturación. Es importante, es un paso previo a los transformadores. Entonces, iba a quedar muy denso si colocaba eso con lo de transformadores también. ¿Ya? Y bueno, la parte de integración trapezoidal, forzadamente, pues, tengo que explicarlo porque es parte, o sea, es como si ustedes estuvieran armando el modelo de a poco, ¿no? Yo sé de que de manera práctica ustedes quieren aprender ATP. Eso sí es correcto, ¿no? Pero no siempre aprendiendo, metiendo los datos y ejecutándolo, pues se aprende, ¿no? Normalmente se aprende eh, viendo justamente el fundamento o cómo es que se realizan los cálculos, en este caso de ATP usando integración trapezoidal, ¿no? Por eso suele ser a veces un poco complicado, pero es así, ¿no? Bueno, ya pues, ya nos estamos viendo mañana a las 8 de la mañana, ¿ya? Ya listo. Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Recording